Damos la bienvenida al doctor Juan Francisco Palacios, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien hablará sobre prácticas que pueden producirse en el mercado de la distribución, análisis del tema de los congeladores. Juan Francisco Palacios es abogado del estudio Cardinal Abogados y Consultores. Es máster en Derecho Administrativo, especialista en Derecho de Competencia español y europeo. Actualmente es profesor de Derecho de Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. También tiene a su cargo la cátedra de Régimen de Telecomunicaciones en la maestría en Derecho Administrativo de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Ahora que están después del almuerzo, va a ser un desafío captar su atención porque seguramente están muy cansados ya. Y encima, como decidí, contra las recomendaciones de los organizadores, no tener presentación, entonces espero que pueda captar su atención y su interés. No soy un especialista en temas del mercado de la cerveza, de hecho no conozco que en el Ecuador se hayan hecho ya estudios específicamente de cómo está funcionando el mercado de la cerveza. Pero, digamos, por la experiencia en temas de competencia en general, creo que se pueden, o lo que quiero hacer es básicamente exponerles un caso que puede dar luces sobre ciertas prácticas que merecen analizarse y los elementos que creo que son importantes para determinar si es que efectivamente puede llegarse a la conclusión de que hay prácticas anticompetitivas o si no las hay. Es decir, lo que quiero decir es que no estoy sugiriendo que eso esté pasando en el país, sino que son la explicación de un modelo o de una práctica que podría eventualmente suscitarse en el mercado de la cerveza y concretamente en la distribución o en la relación vertical entre los productores y los vendedores minoristas. Me voy a referir básicamente primero a lo que es un tipo de acuerdo vertical que son las marcas únicas o el acuerdo de marca única y después voy a contarles una experiencia o una sentencia, un caso que se dio en Europa, no en el mercado de cerveza sino en el mercado de los helados, concretamente en Irlanda, referido al caso de los congeladores, que creo que puede ilustrar bastante de cómo o cuáles son los elementos que debería considerar la superintendencia para analizar si es que efectivamente hay, insisto, condiciones para que pueda hacer una investigación o abrir una investigación, sin que yo pueda llegar, como les decía, a la conclusión de que efectivamente eso esté pasando en el país. El acuerdo de marca única es un acuerdo que, en virtud del cual un productor obliga a que las demandas de sus compradores, que en este caso serían vendedores minoristas, sean tiendas o bares, concentren toda su compra en una sola marca, es decir, en un solo proveedor. Puede ser que les obliguen a que concentren toda la compra en un solo proveedor o un porcentaje importante de la compra, un porcentaje importante de la demanda con una sola marca. Lo que suele sustentar la posibilidad de que se dé un acuerdo de marca única, más adelante veré algunas condiciones que justifican la presencia de acuerdos de marca única, pero lo que suele sustentar, como decía, la posibilidad de que se negocie un acuerdo vertical de marca única es que un proveedor o un productor puede tener un producto que se considere indispensable, es decir, que me voy a referir con el nombre que usamos en el Ecuador, toda tienda o todo bar necesita tener esa marca, es decir, que sería muy difícil para ese bar o para esa tienda ofertar, sea cervezas o cualquier otro producto, sin tener un importante stock de ese producto. Eso le da, por supuesto, mucha fuerza de negociación al productor porque sabe que sus tiendas o que las tiendas o los distribuidores minoristas necesitan siempre tener ese producto. La otra posibilidad es que siendo un operador grande, el productor que tiene una marca fuerte, cubra una importante en términos de producción, cubra una importante parte de la demanda, es decir, que los demás productores sean productores pequeños y no alcancen a cubrir toda la demanda del mercado, en este caso de la cerveza, digamos, si es que hipotéticamente aplicamos esto a la cerveza. En esos casos, de todas maneras, el productor, aunque no sea necesariamente un producto indispensable por la fuerza de la marca, sí lo puede ser en la medida
en que los demás proveedores no alcanzan a cubrir toda la demanda que es necesaria o toda la demanda de ese mercado. Entonces, nuevamente en esta segunda condición, se vuelve a producir una situación en la cual el operador tiene capacidad para negociar y eventualmente imponer una condición de marca única. Es importante que ustedes tomen en cuenta que los acuerdos de marca única no necesariamente son anticompetitivos. Más adelante me voy a referir a cuáles son condiciones en las cuales se pueden justificar la presencia de marcas únicas, pero es importante que se tome en cuenta al analizar este tipo de práctica o este tipo de acuerdo que contiene obviamente una cláusula de no competencia, porque lo que se está haciendo es eliminando otras marcas dentro de ese bar o dentro de esa tienda, es primero la fuerza o el poder del productor, es decir, aquel que logre imponer la condición a la tienda o al bar tiene que ser un operador que tiene posición de dominio, porque de lo contrario no lo lograría hacer o lo haría solamente para casos muy puntuales. Es importante que se mida, insisto que esto podrían ser elementos para la investigación, es importante que se mida tanto el poder del lado del productor, es decir, qué importancia tiene en el mercado de la producción, como también cuántos acuerdos de marca única logra establecer en el mercado de la distribución minorista. En el caso ecuatoriano no tenemos unas cifras sobre las redes paralelas de acuerdos, pero hay una norma en la transitoria tercera del reglamento que hace alusión específicamente a una medida que permite reducir el porcentaje de la regla de minimis establecido sobre la base de que los acuerdos paralelos alcancen hasta el 30%. Yo entendería que esa transitoria tercera, si bien es cierto, está directamente relacionada con la posibilidad de que se reduzca el porcentaje de participación para la aplicación de la regla de minimis, sí puede ser una referencia, en este caso incluso legislativa o de norma positiva, que daría cuenta de que si un operador llega a tener concentrado o llega a abarcar hasta el 30% del mercado con acuerdos de marca única, podría entenderse que hay una cobertura importante del mercado y valdría la pena analizar si es que no hay o no condiciones anticompetitivas cuando se sobrepasa ese 30%. Dicho de otras palabras, si es que los acuerdos de marca única no sobrepasan el 30%, a lo mejor no estamos frente a una práctica anticompetitiva y por el contrario, por encima de ese 30%, podría analizarse la posibilidad de investigar un caso en marca única. El tema de las redes paralelas, en el caso ecuatoriano, como digo, tiene una referencia de 30%. Las recomendaciones europeas lo sitúan en 50%. Ya les voy a explicar tal vez por qué esa diferencia y cómo hay que medir también el tema de las redes paralelas. El tema de los efectos acumulativos, y con esto, digamos, engancho lo que decía hace un momento, se refiere al hecho de que aunque un solo operador, o si es que existe la posibilidad de que un operador tenga una importante parte del mercado en los cuales haya vinculado acuerdos de marca única, pero que no llegue al 30%, no es suficiente para descartar la posibilidad de que el mercado tenga un problema, porque pueden existir varios productores que hayan acordado entre todos acuerdos de marca única con sus distribuidores. Si es que la totalidad de los distribuidores, o más bien, si es que la totalidad de los acuerdos de marca única sobrepasan el 30%, también estaríamos frente a un problema, porque el problema no se sitúa exclusivamente o no afecta directamente a los productores presentes en el mercado, sino también a los productores potenciales. Es decir, operadores que están fuera del país o que no están en el mercado simplemente y que deciden ingresar o que quieren ingresar, se van a encontrar con una barrera en la cual el 30% del mercado ya tiene acuerdos de marca única y es muy difícil que logren entrar. Entonces, en la práctica, lo veíamos ayer con mis alumnos, a lo mejor estos acuerdos verticales de marca única terminan escondiendo un acuerdo horizontal de reparto de mercados o de reparto de clientes. Entonces hay que tener cuidado porque posiblemente un operador diga, yo no tengo cubierto con marcas únicas más que el 10%, pero la suma de todos los acuerdos de marca única sobrepasa el 30% y entonces eso podría ser ya un elemento que permite afectar a los competidores, sobre todo a los potenciales que no están dentro
o que no han logrado captar una parte importante de sus acuerdos con vinculaciones de cláusula de marca única, que es una cláusula de no competencia. ¿Cuándo suelen presentarse o justificarse también los acuerdos de marca única? Y aquí nuevamente hay que hacer o pensar sobre todo en el tema de las participaciones. Es muy probable que en la final de un partido de fútbol o de un campeonato de fútbol, un operador logre negociar con el dueño del estadio o con el municipio que la única cerveza que se va a vender el día del partido será la marca XX. No voy a dar nombres porque no quiero hacer ningún tipo de alusión. Y efectivamente el día de la final solamente existe esa marca. Es probable que el acuerdo derive de que el estadio haya recibido pintura nueva, arreglos estructurales, publicidad, de tal manera que hay unas compensaciones que pueden ser interesantes para los vendedores, de tal manera que eso puede justificarse y además sobre todo porque en el caso concreto de un partido o de un bar, que es un bar famoso de la ciudad en el cual se va a jugar una final y se han pagado los derechos para que se pase la final a los canales de televisión, el porcentaje de participación dentro del mercado puede ser muy, muy pequeño. Es decir, las ventas totales durante todo el año en el día de la final a lo mejor son ínfimas, pero sí que tienen a lo mejor un valor en términos de publicidad. Y si a eso se suma el hecho de que se han dado compensaciones a favor de quien celebró o acordó celebrar el acuerdo de marca única, es decir, aquel que aceptó no vender más que una sola marca de cerveza, puede justificarse ese acuerdo sin que pueda considerarse anticompetitivo. ¿Qué es lo que pasó antes de referirme? Esa es la visión general, digamos, del caso de la marca única. Ya voy a explicar algunas otras puntualizaciones, pero les voy a contar un poco el caso que se dio en Irlanda referido al tema de los helados. Este es un caso de finales de la década de los 80, sigue siendo un caso que tiene una jurisprudencia relevante por parte del Tribunal de Justicia Europeo, fue, digamos, conocido en la Comisión y después en el Tribunal Europeo. Y básicamente se trataba de una empresa, concretamente es Unilever, que tenía una marca de helados en Irlanda y que había celebrado acuerdos con las tiendas, nuevamente con las tiendas, para que en esas tiendas se coloquen congeladores. Esos congeladores no pertenecían a los dueños de la tienda, seguían siendo de propiedad de la marca, pero se establecía la condición de que en esas tiendas, en esos congeladores no se podía ubicar helados de otras marcas, concretamente. Mars, esta compañía o esta marca americana, no conozco el nombre de la compañía, presentó una denuncia en la autoridad de competencia de Irlanda, y esa denuncia fue desechada, por lo cual se presentó ya una denuncia se presentó creo que un recurso de casación, pero como era un tema que involucraba normas europeas, fue conocido por la Comisión Europea. Y la Comisión Europea terminó sancionando a Unilever bajo una serie de consideraciones que les voy a poner solamente como elementos para que puedan ustedes, o luego de que yo termine, podamos conversar un poco sobre la experiencia. El primer tema o uno de los temas, les voy a dar una lista de elementos que me pareció interesante, es que el número, la media de congeladores que podía soportar, no sé si la palabra es la más adecuada, o que podían instalar las tiendas en Irlanda era de 1.5, de tal manera que en la práctica era 1, porque no se podía hacer un medio congelador. Y entonces, sabiendo esa información, el primero que tenía el congelador tenía ganado el espacio. Hay que tomar en cuenta que en el caso de los dueños de las tiendas es muy difícil, sobre todo porque los espacios son reducidos, decía que es muy difícil poner un nuevo congelador porque eso supone quitar espacio para ventas de otros productos. Y no necesariamente para la venta de otras marcas, sino concretamente de otros helados, sino que muchos otros productos que se vendían en la tienda quedarían desplazados, con lo cual para el dueño de la tienda significaba un riesgo económico poner un congelador adicional para otras marcas de cerveza o de helados, sabiendo que podía perder las ventas
de papas fritas o de cigarrillos, de cualquier otro producto. Entonces, el hecho de que el espacio sea copado por un solo congelador que tenía una restricción de exclusividad en virtud del cual ninguna otra marca podía utilizar ese congelador, tenía un impacto real sobre el mercado. La segunda es que, a propósito de lo que les comentaba hace un momento, la Comisión Europea determinó, y eso fue, digamos, ese hecho fue después ratificado por el tribunal, determinó que Unilever había captado 40% de los puntos de distribución. Yo hace un momento les decía que en el caso del Ecuador hay una referencia, no específicamente a esto, pero que sirve como un elemento de análisis que sitúa al porcentaje en 30%. En Europa, como les decía, en el caso concreto de este caso en Irlanda, los acuerdos de marca única cubrían el 40% del mercado de la distribución. Otro elemento es que el proveedor, en este caso Unilever, tenía cerca o por encima del 75% de la participación de mercado. Entonces, nuevamente, es importante que tomen en cuenta los dos elementos. En el caso de los acuerdos de marca única, las recomendaciones europeas dicen hay que medir o hay que analizar si es que si se presentan acuerdos por encima del 30%, aguas abajo, es decir, en los puntos de distribución, pero también en el caso del proveedor. ¿Por qué? Porque si el proveedor tiene por encima del 30%, puede darse el caso que les decía al inicio de que ese producto sea indispensable, es decir, que la capacidad de negociación que tiene con las tiendas es muy fuerte, de tal manera que es muy difícil para un dueño de tienda aceptar no tener ese producto y acepta finalmente las condiciones que le impone. Entonces, en este caso concreto, nuevamente les decía hace un momento 30%, y en el caso de Unilever en Irlanda, el porcentaje de participación en la producción estaba en 75%. Hay dos estudios, en uno le situaba por encima del 80% y otro por encima del 75%, y en el caso de la suma total de los acuerdos alcanzaba el 40% del mercado, es decir, de los puntos de distribución estaban vinculados con Unilever hasta un porcentaje de 40%. Otro de los elementos que les había comentado hace un momento es que en este caso concreto, el 83% de todo el mercado tenía acuerdos de vinculación con cláusulas de no competencia o específicamente con cláusulas de marca única. Cuando digo este 83%, no quiero decir que haya sido solamente de Unilever, sino que el 83% de las tiendas tenían acuerdos de marca única con diferentes proveedores. De hecho, el denunciante Mars también tenía acuerdos de marca única. Y entonces ahí nuevamente les llamo a la reflexión de que el hecho de que todos los productores tengan acuerdos de marca única, lo que termina produciendo es que desestimula o produce una barrera de entrada para los productores que no están ya presentes en el mercado. Entonces, aquellos que no estaban en el mercado y no habían logrado celebrar acuerdos con los distribuidores minoristas, simplemente no podían tener acceso, y eso se erigía como un acuerdo, como una barrera de entrada que dificultaba la presencia de otros productores en el mercado. También había un elemento que es interesante, y es el hecho de que el costo de los congeladores lo pagaba el mismo productor. Se hicieron encuestas y se analizaron estadísticas, y los dueños de las tiendas no querían costear un nuevo congelador, de tal manera que el que ponía el congelador tenía finalmente la ventaja, porque el dueño de la tienda no quería financiar un costo adicional poniendo un congelador segundo, sabiendo, como les decía hace un momento, que además iba a perder espacio para la venta de productos adicionales. Hay un hecho que también es interesante, y es que en el caso concreto de Unilever, y esto tal vez se aplique específicamente a esta marca, es que Unilever no solamente producía helado, sino que producía también una gama diversa de productos, y entonces su poder de negociación también era más grande en la medida en que podía no solamente negociar con relación a los helados, sino también al resto de productos. Si es que no me aceptas la cláusula, no solamente te voy a quitar los helados, sino también los otros productos que tenían una importancia para la venta de los distribuidores minoristas. Hay un dato que me pareció interesante, creo que lo traje aquí, si me permiten un segundo.
Y esto tiene que ver con las potestades de investigación de la superintendencia, y es una información que se encontró dentro de los documentos de estrategia comercial que tenía Unilever, que dice lo siguiente. Dice, esto textualmente encontraron en un documento interno de la compañía, dice, debemos conservar la propiedad del congelador, especialmente cuando son terceros quienes se encargan de la distribución, con el objeto de mantener, en la medida de lo posible, mediante contratos de exclusividad, el monopolio de la utilización de los aparatos y, de hecho, el monopolio de las ventas de helado en el punto de venta. Entonces, había claramente una intención, no solamente los elementos que dan cuenta de la situación del mercado, sino que además se probó, en el caso de la investigación, que había una estrategia consistente para establecer barreras de entrada para los demás competidores. Finalmente, creo que tengo un par de elementos más. Finalmente también hubo un dato del análisis en el periodo en el que se dio, desde el ingreso de Mars hasta el momento en el que se dio la sentencia, o hasta el momento en el que se analizó para la definición de la sentencia, y es que inicialmente Mars logró captar cerca del 42% del mercado, es decir, tuvo éxito en su entrada, pero inmediatamente se aplicó esta práctica por parte de Unilever y Mars empezó a perder cuota y terminó con el 20%. Entonces, eso de alguna manera es coincidente con la estrategia que ellos planificaron, porque demostró que el tener el control sobre los congeladores era determinante para la competencia. Y creo que tenía un elemento más. Y un elemento adicional que me pareció interesante también, nuevamente para arrojar elementos que sirvan para el análisis del mercado de la cerveza, sin que, como yo les decía, yo conozca que esto se esté produciendo acá, es que en los supermercados, en cambio, en donde no se habían logrado establecer acuerdos de marca única, porque el poder de negociación del supermercado es más fuerte que el de la tienda, el porcentaje de ventas era muy distinto al que se producía en la tienda. Es decir, había mucha más competencia en el supermercado porque los consumidores veían muchas marcas y en la tienda, en cambio, no había otras marcas. Es decir, o solamente estaba Unilever, o solo estaba Mars, o solamente estaban aquellos que habían logrado cerrar acuerdos de marca única. Entonces, ese elemento también arroja una evidencia de que efectivamente cuando existen condiciones de competencia, los consumidores toman decisiones distintas y no solamente concentran su marca en la única que se encuentra presente en este caso en la tienda con el acuerdo de exclusividad en el congelador. Estos son los elementos, digamos, que dan cuenta de la posibilidad de que existan prácticas anticompetitivas. Ya les digo, en resumen, el tema del tiempo, a propósito, que creo que me olvidé de decirles, el caso de la marca única, por debajo de 5 años, parece que no es anticompetitiva, o en algunos casos se considera que no es anticompetitiva. Entre 1 y 5 años, por encima de 5 años podría ser anticompetitiva, a menos que se justifique con alguno de los elementos que voy a comentar en un momento. Y el tema de las cuotas, es decir, tomar en cuenta tanto el tiempo de las cláusulas como las cuotas, no solamente de los acuerdos de distribución aguas abajo, es decir, la cuota que está vinculada por los acuerdos de marca única, sino también la cuota del productor. Porque la cuota del productor o el poder que tenga el productor va a determinar si es que es un producto indispensable y consecuentemente va a determinar si es que tiene o no tiene capacidad para imponer condiciones porque se considera que es un producto que es irreemplazable en el mercado. Para darles un poco los elementos que me parece que son importantes, simplemente me parece que es importante que se tomen en cuenta a su vez cuáles pueden ser las justificaciones de los acuerdos de marca única y que deberían ser valorados en el evento de que se hagan investigación. Primero, el tema del parasitismo. ¿Por qué? Porque muchos productores pequeños pueden querer aprovecharse tanto de las inversiones, sea en congeladores, o sea en publicidad, o sea en inversiones que hacen los demás. Si es que una empresa decide invertir en un sistema de cerveza Chop, creo que es la que y le regala eso o le hace la inversión en un bar, es normal que le diga, yo quiero que vendas mi cerveza y que no vendas las cervezas de los otros. Los otros lo que harían es aprovecharse de esa inversión. Entonces, para balancear las cosas hay que tomar en cuenta el tema de los parasitismos que pueden producirse tanto por las inversiones como por inversiones en maquinarias, en publicidad, etc.
Imaginen ustedes, por ejemplo, que un dueño del bar decide readecuar o remodelar integralmente su bar y le dice a la productora de cervezas, haz la inversión y ponme muebles nuevos y ponme una publicidad nueva y ponme equipos nuevos y vasos nuevos y qué sé yo. Parece razonable que le diga a la cerveza, de acuerdo, te lo hago, pero vende solamente mi marca. Si es que ese acuerdo es puntual y no alcanza las otras condiciones que les dije respecto del tiempo y respecto de la participación, no creo que exista claramente un acuerdo anticompetitivo o una práctica anticompetitiva, y más bien se podrían evitar parasitismos invitando a los demás proveedores a también hacer lo mismo, es decir, a invertir en otros bares con mobiliario o con inversiones que sean compensaciones para el acuerdo de venta única. El otro es, en algunos casos, para abrir mercados puede ser necesario establecer marcas únicas, es decir, una marca que no está en el mercado sí puede estar interesada en ciertos lugares tener acuerdos de marca única, generalmente por las inversiones importantes que hace al inicio, y en esto estoy pensando sobre todo en puntos de distribución que sean estratégicos, estadios, bares muy conocidos, restaurantes muy conocidos, podrían establecer eso gracias, o más bien por el hecho de que están abriendo el mercado y no tienen una presencia importante y necesitan hacer inversiones para lograr que se afiance su marca en el nuevo mercado. El tema de los parasitismos certificados también, que son estas prácticas, o más bien la exigencia que tienen algunos, o la presencia de ciertos lugares que tienen un prestigio especial. Y entonces es probable que a los productores les interese estar en esos lugares, y entonces pueden establecerse condiciones de marca única que justifiquen precisamente el hecho de que su marca se venda solamente en ciertos lugares que tienen una exclusividad o la fama de vender productos de calidad. Estoy pensando sobre todo en ese caso, en el caso de cervezas artesanales que pueden ser un mercado distinto efectivamente y que pueden estar interesados de estar solamente en ciertos lugares específicos porque su característica es distinta al de la cerveza industrial más de masa. Y finalmente el tema de las cautividades que se pueden dar por transferencia de conocimiento, que no sé si eso puede aplicarse en el mercado de la cerveza. Eventualmente sí, si es que hablamos del caso de franquicias, ¿no? Es decir, cuando se otorga una franquicia, se transfieren conocimientos, puede ser también que se establezca un acuerdo de marca única y una serie de cláusulas de no competencia por la naturaleza propia de la franquicia. Y finalmente, algo que menciona también las recomendaciones o las comunicaciones europeas es el tema de los préstamos. En algunos casos, cuando el mercado financiero no está funcionando bien, es decir, el mercado de crédito no funciona bien, los productores pueden ofertarle préstamos directamente al de la tienda, al dueño de la tienda. Y entonces, a lo mejor incluso ese préstamo puede ser más barato que el que encuentra en el mercado financiero normal. Me parece que la Comisión Europea dice imperfecciones en el mercado de capital, pero básicamente lo que dice es que el crédito está caro. Y entonces, en ese caso, si es que el productor le da la plata para hacer una inversión en su inmobiliario, para innovar su tienda o su bar, puede justificarse que le diga, mira, a cambio quiero que solamente vendas mi producto. Nuevamente, eso no es anticompetitivo, pero siempre hay que analizar tiempo y cuotas de mercado. Hasta ahí mi presentación.